Ninguno podía soportar más la espera. Apenas Present-Mig dio luz verde, ambos se lanzaron el uno contra el otro. Bakugo posicionó sus manos firmemente por detrás de su espalda, impulsándose con una serie de explosiones que lo catapultaron hacia adelante. Al mismo tiempo, Sukuna dio 2 pasos que fueron seguidos por un potente salto que lo elevó a la altura suficiente como para interceptar al rubio en pleno vuelo. Ambos colisionaron en el aire con fuerza. Bakugo movió y dirigió ambas manos hacia la cabeza del Peligrosa, con toda la intención de hacer volar en miles de pedazos esa sonrisa engreída. Pero la reacción de su oponente era superior. Mucho más superior. En una simple y ágil maniobra, Sukuna usó sus palmas para golpear y desviar los brazos de Bakugo antes de que pudiera desencadenar su explosión. Sin darle el derecho a un respiro, el hechicero extendió su brazo, buscando alcanzar y tocar el pecho del adolescente gritón para usar su don en él. Sin embargo, para ese momento Bakugo ya acababa de usar otra explosión para distanciarse, aunque no lo suficientemente rápido como para evitar que los dedos de Sukuna le rozaran. TCH. Bakugo ignoró el pequeño corte que el Peligrosa hizo en su pecho, y como respuesta, creó otra serie de explosiones que aceleraron su caída hacia la plataforma. Una vez que se encontró nuevamente en tierra firme, giró el cuello hacia arriba para apreciar cómo Sukuna seguía cayendo. «Te tengo justo donde te quería», gritó Bakugo, su tono rebosando de una falsa sensación de triunfo. «No me sigas a una pelea en el aire si no vas a ser capaz de maniobrar como yo lo hago, escoria». Con esas palabras abandonando su lengua, el adolescente libera una explosión demoledora. La misma que usó contra Uraraka para destruir los escombros. El detonamiento en sus palmas fue tan potente que llenó la arena con un denso humo, obligando a los espectadores a entrecerrar los ojos si es que deseaban captar qué había entre ella. Sukuna emergió desde el interior de la cortina de humo por la parte superior de la misma, elevándose varios metros más en el aire. Bakugo usó sus manos para disipar algo del humo que bloqueaba su visión, buscando en el cielo para saber si su explosión logró hacer algo en el Peligrosa. El rubio apenas tuvo tiempo de usar su mano derecha para crear una explosión que lo quitara de la trayectoria de aquel corte que cayó desde arriba, el cual impactó y dejó una moderadamente profunda marca en la superficie de la plataforma de combate. Ese fue solo el inicio. La lluvia de cortes acababa de empezar. Bakugo se desplazaba usando su agilidad al máximo, haciendo uso de sus explosiones para mantener un impulso constante que le permitiera evadir cada uno de los ataques, sin descuidarse tanto como para que el siguiente de ellos llegara a conectar contra él. Cuando esquivó, y vio lo que pareció ser el último de los cortes cayendo, se preparó para recibir a su oponente con una ráfaga de explosiones. Pero, el peso de algo aterrizando detrás de él le indicó que su cálculo de cuánto tiempo le tomaría al Peligrosa para volver al suelo fue erróneo. Sukuna aterrizó bruscamente a las espaldas del rubio, sin haber intentado amortiguar su caída, lo que a su vez creó un pequeño cráter en la plataforma causado por su peso y la velocidad con la que volvió al suelo. Siendo el primero en moverse, el hechicero extendió su mano con la palma abierta, enviándola hacia la nuca del otro chico. Y ahora fue el turno de Bakugo de adelantarse y reaccionar con rapidez. Interceptando el ataque con su propia mano y generando una explosión que apartó por la fuerza la de Sukuna. ¡Qué buenos reflejos! ¿Crees que con eso va a bastar?, exclamó Sukuna. Bakugo respondió insultándolo e intentando usar su otra mano para explotar a la basura que tenía delante de sí. Predecible. ¿No se lo había dicho ya? Ese patrón que tenía al iniciar una contraofensiva era fácil de anticipar cada vez. Sukuna retuvo la mano de Bakugo, propinándole un rodillazo en el abdomen. Bromas. Cara redonda golpearía mejor que eso, gritó el rubio. Se necesitaba más que un rodillazo sin intenciones detrás para vencerlo. Si no te vas a esforzar, no intentes aparentar que eres mejor que yo. Con más furia que antes, Bakugo repitió la misma acción e intentó usar su mano izquierda para dañar el brazo del Peligrosa con una explosión. ¡Qué terco! ¿Acaso no aprendería nunca? Haría que lo hiciera a base de golpes. Sukuna desvió su ataque, golpeando el antebrazo de Bakugo en un ángulo vertical para romper su trayectoria. Girando sobre su pie derecho, el hechicero se volteó y asestó un codazo certero en la mejilla del rubio, haciendo que un ardor recorriera su cara en el lugar donde el golpe aterrizó. Era como seguir alimentando un fuego abrasador con más leña. Esos golpes a medias solo encendían la ira dentro de Bakugo. No vas a golpearme como lo hiciste con el idiota de cabello raro. ¿Es esta tu forma de ser amable? Nah. Es solo que sería una lástima si quedaras fuera de juego por algo como un golpe. ¿No crees?
contestó Sukuna, reacomodando su postura. Uno tras otro, los golpes del hechicero cayeron sin tregua sobre un Bakugo que intentaba contraatacar con explosiones, solo para que sus brazos fueran desviados por simples movimientos, o golpes que lo forzaban a detenerse. Y cada vez que trataba de tomar una acción defensiva, una patada rompía su guardia para volver a dejarlo vulnerable. Oiga. ¿No es eso diferente a lo que hizo durante nuestra pelea? Protestó Kirishima desde su asiento en las gradas, apreciando la pelea entre Sukuna y Bakugo junto con el resto de la clase. Es cierto. Confirmó Ojiro, prestando especial atención a los movimientos de Sukuna. Sus patadas y puñetazos ahora tienen más técnica detrás que las veces anteriores. ¿Siempre pudo moverse para asestar golpes así? Si lo hubiera hecho en su pelea contigo ni siquiera hubieras podido tocarlo. Agregó el chico de la cola, sin notar que sus palabras desmotivaron a Kirishima. Las defensas y contras que usa son más acordes a las que verías usar a un héroe profesional. O a alguien que ha luchado toda su vida. Murmuró Kirishima con resignación, recostándose más contra el respaldo de su asiento. ¿Significa que solo estuvo conteniéndose conmigo? Pensé que al menos se había tenido una posibilidad. Volviendo a la pelea, Bakugo persistía en usar sus explosiones para ganar distancia. Pelear contra Sukuna en un cuerpo a cuerpo resultó serle extremadamente complicado. Más de lo que creyó que sería. Cada vez que el rubio estaba por alejarse, el peligrosa le pateaba o golpeaba las manos para evitarlo. ¿Cómo carajo este bastardo es tan fuerte? Su don no debería amplificar sus capacidades físicas. Se quejó Bakugo en sus pensamientos. Los golpes del hechicero hacían lo mismo que intentó con Kirishima la vez anterior. Lograban que Bakugo retrocediera cada vez más y más, acercándose a los límites de la plataforma. Y finalmente, tras molerlo a simples golpes sin esfuerzo, Sukuna remató con uno decente. Usando sus nudillos con el revés de su mano, el peligrosa golpeó directo en el costado del rostro de Bakugo. La cabeza del rubio fue empujada hacia un lado con violencia, y de paso dos dientes, junto con la sangre, se desprendieron de sus encías y cayeron sobre la plataforma de combate. ¿Acaso quería descansar, o fue el aturdimiento por el golpe que hizo a Bakugo no contraatacar de inmediato? ¿A quién le importaba lo que fuese? Tomando a Bakugo por el cuello con más fuerza de la que se tomaría como racional, Sukuna lo lanzó por el aire hacia afuera de la plataforma. Las cámaras alternaban entre registrar las imágenes de los dientes y la sangre de Bakugo en el suelo, y entre fotografiar o grabar el preciso instante en el que el peligrosa obtendría la victoria. Al menos así supusieron que debió haber sido. Antes de que el rubio gritón usara sus explosiones para prevenir su salida de los límites, una mano sujetó su tobillo. No me mires de esa forma. Sukuna soltó una carcajada, con un tinte de sadismo, acaso pensante que estaríamos listos por solo un par de dientes. El hechicero usó la mano que tenía en el tobillo de Bakugo, girando sobre sí mismo, Sukuna lanzó al adolescente como si fuera una muñeca de trapo en dirección al centro de la plataforma. El aspirante a héroe tosió por la fuerza con la que rebotó contra el áspero y duro suelo, rodando varios metros hasta que finalmente se detuvo. Justo donde Sukuna esperó que lo hiciera. Escutiendo la sangre que seguía saliendo del lugar donde faltaban sus dientes, Bakugo se reincorporó, sintiendo como si la rabia lo quemara desde lo más profundo de su ser. ¿Crees que puedes sacarme de la plataforma cuando quieras? ¿Es eso lo que tratar de demostrar? Gritó el rubio explosivo. Incluso si sus palabras querían mostrar una fachada de bravura, su cuerpo mostraba y sentía como los golpes y ataques que Sukuna estuvo infringiendo en él estaban pasando factura. ¿Qué pasa con esa cara? No veo que el del hielo esté por aquí. Entonces, ¿esos temblores son porque sientes miedo o porque esos pequeños rasguños te duelen? Comentó Sukuna burlonamente, avanzando con despreocupación hacia Bakugo, con su siempre presente sonrisa de superioridad. Los dientes de Bakugo rechinaron al apretarlos con más fuerza que nunca. Estaba frustrado, mucho más que en cualquier otro momento de su vida. Se sentía como un animal acorralado, y lo odiaba. Porque era incapaz de hacerle algo a esa basura arrogante. Infeliz. Volvió a gritar, y era claro para todos los que lo veían que su furia se desbordaba. ¿Crees que me quedaré aquí y dejaré que te burles de mí? Si no puedo derrotar a una escoria como tú, nada tendrá sentido. Mientras estés metido en medio de mi camino, no podré ser el mejor héroe de manera indiscutible. Hizo una pausa, tratando de tomar más aire del que salía de sus pulmones en su arranque emocional. Si no me vas a tomar en serio, te mataré. Iré más arriba que cualquiera. Más arriba que tú, más arriba que el imbécil mitad y mitad. Y sin duda voy a ir más arriba que Deku. Te vas a quedar ahí parado por siempre.
Ven por mí de una vez. El desafío de Bakugo retumbó por el estadio, y Sukuna solo levantó una ceja, claramente divertido. El hechicero respondió condescendientemente a las motivaciones del otro estudiante mientras se acercaba sin prisa. ¿Que vaya por ti? ¿Qué son todas esas palabras sin sentido sobre llegar más alto que los demás? ¿Crees poder mirar hacia el futuro en medio de una pelea donde tendrías que arriesgar tu vida para ganar? Cuestionó el hechicero. No me importa nada de lo que pueda motivarte a avanzar. El único valor que tienes ahora mismo, es cuánta fuerza puedes mostrarme. O con qué tanto ingenio la puedes usar. Continuó, sacudiendo la cabeza. Ve a decirle tu palabrería sin peso a alguien igual de miserable que tú como para tomarlas en cuenta. Si esto realmente es lo máximo que puedes hacer, pues qué mierda más decepcionante eres. Piérdete y ve a morir solo y olvidado en algún agujero. Finalizó, deteniéndose a unos 3 metros de Bakugo. La tensión dentro del rubio explosivo alcanzó su inexistente límite interior. Es cierto. Primero haré que limpien este lugar por semanas con lo que quede de ti, y luego pensaré en qué haré. Proclamó Bakugo, lanzándose contra el Peligrosa, quien lo esperaba gustosamente. Las explosiones que ahora creaba eran más desesperadas y poco agraciadas, buscando principalmente hacer el mayor daño posible en el cuerpo de Sukuna en lugar de incapacitarlo o simplemente sacarlo de la arena. ¿Cómo? ¿Cómo está haciendo eso? Preguntó Kaminari, boquiabierto por lo que todos veían. Sukuna había comenzado a esquivar los ataques de Bakugo, pero lo hacía sin mover las piernas. Al menos no como debería. ¿Sus zapatos tienen ruedas o algo? El hechicero siguió deslizándose por la plataforma de combate, su risa casi inaudible entre las aún más ruidosas explosiones que Bakugo usaba para impulsarse y atacarlo. Esos. Creo que esos son sus cortes. Mencionó Izuku, a lo que la mayoría de su clase voltearon a verlo con intriga. ¿Sus cortes? ¿A qué te refieres con eso, Midoriya? Cuestionó Ida con confusión por cualquiera que fuera la teoría formulada por el peliverde. No me refiero a los que hace con las manos. Aclaró Izuku. Hablo de los cortes que puede lanzar, mírenlo bien por un momento. El peliverde hizo un gesto hacia la arena, para que sus compañeros miraran por ahí. Sus pies van dejando esas líneas, como un rastro detrás de sí. Lo más probable que veo ahora es que esté generando cortes con un flujo constante desde la planta de sus pies, y al hacerlo, puede que cree un pequeño espacio lo suficientemente amplio entre él y el suelo como para que la fricción no le afecte. Al sentir todas las miradas posadas en él, Izuku se sintió un poco avergonzado antes de finalizar su teoría. En otras palabras, es como si levitara artificialmente. Entonces es como estar patinando en hielo para él. Ribbit. Solo que en su caso, lo hace sobre cemento y sin patines. Comentó Tsuyu. Eso de hecho podría tener algo de sentido. Agregó Momo, mirando el combate por un segundo antes de regresar a la conversación. Aunque, lograr algo así no tendría que, como mínimo, requerir muchísima práctica y precisión al usar su don. Claro, sin contar que tan concentrado tiene que estar, y lo agotador que debe ser en medio de una pelea. La chica de cabello negro reflexionó a más profundidad antes de concluir, e incluso considerando eso, solo ver la naturalidad con la que lo hace. Es como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Es verdad. Quizás siempre fue capaz de hacerlo. No es alguien que hable mucho sobre sí mismo. Así que nunca podríamos haberlo adivinado. Volvió a hablar Tsuyu, y todos asintieron en confirmación por lo dicho del Peligrosa. De todas formas, parece que es un poco más lento al moverse así a cuando usa sus piernas con normalidad. Bueno. En realidad creo que es bastante ingenioso. Desocupa sus manos y mantiene su vista fija en su oponente en todo momento, así puede permitirse estar atento a cualquier cosa que Kacchan quiera intentar, incluso si a cambio no es tan veloz como antes. Resaltó Izuku. Si los brazos del cabeza brócoli no estuvieran enyesados, seguramente ya habría escrito unas 3 páginas completas en su libreta respecto a esto. ¿Qué estrategia crees que debería usar Bakugo entonces, Deku? Preguntó Uraraka, dando unos pequeños toquecitos en el hombro de Izuku para que saliera de sus balbuceos. Ah, sí. No creo que Kacchan fuera a enfrentarlo sin tener alguna estrategia en mente. Es solo que hacer un plan que sea consistente para enfrentar a Sukuna, sin que él haya mostrado al 100% los límites de su don, es muy complicado. Desde que inició el festival deportivo, o incluso de antes, no parece que Sukuna se esforzara por mostrar qué tanto es capaz de hacer. Explicó Izuku, reclinándose hacia el frente en su asiento. Kacchan es capaz de hacerlo, así que supongo que la mejor opción a la que puede optar sería
confiar en su propio instinto de combate e improvisar con eso. Mientras el debate entre los integrantes de la clase 1A continuaba, Bakugo seguía frustrándose al no lograr alcanzar a Sukuna. Hasta que se hartó y decidió que intentaría otra cosa. Algo que callara de una vez por todas al idiota de cabello rosa. ¿Qué te pasa? No me digas que ya te cansaste. Se burló el hechicero, deteniéndose al igual que el rubio. En vez de molestarse en responder, Bakugo se propulsó a varios metros en el aire con una explosión. Al sentir que había alcanzado la altura suficiente, se impulsó en dirección a Sukuna, combinando varias detonaciones en un movimiento circular que lo hicieron girar y crear un tornado a su alrededor. Muere, bastardo cobarde. Oichier Impact. La nueva y ensordante explosión que resultó iluminó el estadio. Los espectadores sintieron claramente la fuerza abrumadora que ese ataque llevaba detrás. ¿Que les daban de comer a los niños en la UA para que hicieran cosas así? El espeso humo bloqueó la visión de todos, incluida la del propio Bakugo. El rubio gritón cayó al suelo tras concretar su técnica definitiva, y una sonrisa psicóticamente satisfecha adornó su rostro. ¿Qué te pareció eso, Tus cortes de porquería no son nada, porque mis explosiones siempre seguirán siendo mucho más fuertes. Bakugo intentó ponerse de pie para evaluar el alcance que su ataque obtuvo, pero una firme pisada en su espalda lo obligó a permanecer abajo. ¿Qué? ¿Cómo es que tú? Exclamó con confusión, tratando de usar sus brazos para levantarse. Nada mal, nada mal. Usar el oxígeno en el ambiente y el impulso para potenciar la explosión. Al parecer si usas lo que sea que haya dentro de esa cabeza tuya. Habló Sukuna, sin perder ese tono de burla condescendiente, aumentando la presión con su pie. Cumplió con su propósito. Esa sí fue más fuerte que las anteriores. ¿Qué pasaría si me dabas con algo así? Hubiera sido mejor probarla de primera mano al recibirla directamente, pero sin la técnica inversa el hechicero no podía darse ese tipo de gustos. Aún. Quita tu mierda de pie de encima. Se quejó Bakugo, con su expresión congelada en un enojo perpetuo, usando sus brazos para intentar superar la fuerza que el peligrosa ejercía desde arriba. Baja la voz. ¿O quieres que todos escuchen lo patético que estás sonando? El pie de Sukuna aplicó aún más presión sobre la espalda de Bakugo, hasta que el rubio no aguantó y cayó de estómago contra el suelo. Eso es todo lo que tus brazos pueden manejar. Esperaba más, considerando que deben ser capaces de soportar el empuje de tus explosiones. Vamos, vamos, arriba. Exclamó el hechicero, empezando a dar pisotones sobre la espalda del otro adolescente. El ambiente en el estadio cambió, y los espectadores no sabían qué es lo que veían ahora. ¿Realmente alguno de ellos hacía esto para ganar? Si ese era el caso, ninguno lo demostraba. Solo debe sacarlo de la plataforma y ganará. ¿Por qué él? ¿Será una venganza por lo que Bakugo le hizo a la jovencita en su pelea anterior? Ser rencoroso no es heroico, incluso si es por una amiga. Murmuraba la gente en las gradas con incredulidad. Mírate. ¿Qué pasó? ¿No ibas a matarme? Dijo Sukuna con una carcajada sombría, dando un último pisotón en la espalda del otro chico antes de detenerse. Pareces un perro pateado. Bromeó con crueldad, agarrando la parte trasera de la chaqueta del uniforme deportivo de Bakugo, levantándolo hasta la altura de sus hombros. ¿Esta es la forma en la que me superarías? Siguió hablando el peligrosa, ahora dirigiendo su mirada hacia el espacio en las gradas donde la clase 1 miraba la pelea. ¿O a alguno de esos dos? No podía soportarlo más. Cada palabra que salía de la boca de Sukuna lo hacía hervir por dentro. Algo que ni el insecto de Deku logró hacer durante su tiempo antes de la UA. Cierra la maldita boca de una puta vez. Gritó Bakugo. Y entonces puso toda su furia, frustración e impotencia en esta explosión, lanzándola directo contra el torso de un distraído Sukuna, que seguía sin prestarle la atención que el rubio creía merecer. El ataque tomó desprevenido al hechicero, no dejándole el tiempo suficiente como para cubrirse del caluroso ataque. La mano del peligrosa soltó la ropa del otro estudiante, y el impacto de la explosión lo lanzó abruptamente hacia atrás al mismo tiempo que una nueva, y aún más densa cortina de humo, engullía la plataforma de combate. Sukuna, Sukuna. ¿Sigues consciente? Preguntó Midnight, alzando la voz y tosiendo un poco, agitando su mano frente a su rostro para quitarse el espeso aire de la vista. El goteo de la sangre cayendo al suelo se sentía extrañamente ruidoso. El humo se disipó, dejando a la vista el peor resultado de todos. Sukuna estaba pisando los límites de la plataforma, y su pecho sangraba profusamente. El ataque de Bakugo había reabierto la herida que Neito Monoma le ocasionó en la batalla de caballería. Los gritos preocupados reclamando que paren la pelea no se hicieron esperar.
El nuevo uniforme deportivo que se le había entregado a Sukuna ahora estaba totalmente desgarrado en la zona de su pecho y estómago. Las vendas que llevaba debajo de su ropa luego del tratamiento de Recovery Gel también fueron quemadas. Esto de nuevo. Se está convirtiendo en un verdadero fastidio. Comentó Sukuna con neutralidad, pasando 2 dedos por encima de la fea herida en su torso para recoger un poco de su sangre. Este cuerpo sigue siendo demasiado frágil y débil para mi gusto. Agregó, llevando sus dedos frente a sus ojos para apreciar el líquido de color rojo goteando de ellos. Y aún así, el hechicero no se veía molesto, irritado, o algo peor. Al contrario, se veía satisfecho de alguna forma ciertamente retorcida. Mostraste ese lado de ti después de un par de provocaciones. Sabía que seguir el ejemplo del mocoso me llevaría a algo interesante. Dijo Sukuna con una serenidad incomodante. Siempre tuve ese presentimiento de que entre ustedes tres, tú serías el único al que no le daría miedo ir tan lejos como para ser capaz de esto. Explicó el hechicero, sacudiendo su mano para quitarse la sangre de ella. Y no me malinterpretes, eso no es algo negativo. Aclaró con una leve risa, entretenido por la expresión con la que Bakugo lo miraba. Quieres ser mucho mejor que el resto, ¿no es así? Con esto me queda claro que lo eres, al menos en actitud, pero te falta mucho por experimentar. De no ser porque eres más débil que yo, incluso habría tenido el descaro de compararnos y decir que de cierta forma nos parecemos. El peligrosa terminó su breve discurso, procediendo a levantar su mano y apuntarla hacia un atónito rubio en el centro de la plataforma. Katsuki Bakugo la había cagado, y lo sabía. Lo estuvo gritando a todo pulmón durante el transcurso de la pelea. ¿Qué pasaba si este infeliz ahora se terminaba muriendo por pérdida de sangre o algo así? Lo culparían a él en ese caso, por ser quien lanzó indiscriminadamente un ataque a quemarropa con toda la intención de hacerle daño. Bakugo no pudo siquiera empezar a responder antes de que un corte, el cual fue incapaz de ver, hiciera un pequeño tajo en su mejilla. El rubio levantó sus brazos instintivamente para protegerse una vez que el segundo corte lo alcanzó e hizo otra leve apertura en su antebrazo. Luego vino otro, y otro. Estos no son invisibles. Son demasiado pequeños. Los cortes solo aumentaron su frecuencia y rapidez luego de ese último pensamiento de Bakugo, y tras unos 15 segundos, el cuerpo del rubio estaba completamente recubierto por cortes y sangre. Me sería más complicado, y consumiría aún más energía maldita, si los usara con mayor potencia. Pero, con esto basta y sobra para ti. Los cortes no eran profundos o extensos, básicamente siendo el equivalente a cortarse con papel unas cientos de veces. El problema fue que habían sido demasiados en un tiempo muy corto. Tú pudiste hacer algo así desde el principio. ¿Verdad? Habló Bakugo entre jadeos, usando una de sus rodillas como apoyo para no colapsar al suelo. Toda pizca de preocupación, o temor por las consecuencias, que había sentido hace algunos momentos por el daño que le ocasionó al peligrosa se esfumaron. Incluso ahora. Sigues subestimándome. Eso es suficiente, Sukuna Deten. Midnight estaba por intervenir y agitar su abanico para dar fin al combate, pero la mujer hizo un pequeño chillido de sorpresa cuando el objeto fue partido a la mitad antes de que pudiera hacerlo. El culpable no fue nadie más que el adolescente de cabello rosa y uno de sus cortes. ¿Qué crees que haces? ¿Acaso escuchaste que me haya rendido, o viste que saliera de plataforma? No lo hice. ¿Acaso él sí? Tampoco. Si ninguno de los dos está en riesgo de muerte, no te metas. Advirtió Sukuna con un tono serio, mirando fijamente a la heroína. Bakugo agachó la cabeza, su respiración estaba pesada y errática. Se encontraba agotado, tanto por usar su don en exceso para crear explosiones con todas sus fuerzas, como por los golpes, ataques, y ahora cientos de cortes que su cuerpo estuvo recibiendo. Sentía las palmas de sus manos adormecidas y temblorosas. Las peculiaridades son como un músculo, y si se usan en exceso entonces. Maldición. Gritó Bakugo, golpeando el suelo débilmente con frustración. Quería ponerse de pie y obligarse a seguir, pero el ardor y el cansancio en su cuerpo le gritaban que ya no podía hacer más. Los jueces discutían indecisamente entre ellos para elegir qué rumbo de acción tomarían. La pelea parecía haber llegado a un punto muerto. Ninguno de los adolescentes quería rendirse o acabar el combate, pero estaba más que claro que no sería coherente o ético permitirles seguir. O en este caso dejar seguir al peligrosa, que era el único que podía moverse a pesar de su herida. No me digas, ¿ese es el actuar de alguien que aspira a la cima?
La voz de Sukuna interrumpió entre los murmullos del público, y el silencio que indirectamente se formó en la plataforma de combate. Levanta la cabeza. Ordenó el hechicero. Bakugo levantó la vista para encarar al otro estudiante. No se dejaría intimidar incluso en este estado. Aunque, de no ser por la sangre en su cara, las lágrimas de impotencia y enojo que caían de sus ojos hubieran sido visibles para todos. Lograste calmar esa pequeña sensación que ardía en mí desde el combate entre esos dos. Y a decir verdad, tus ataques no fueron tan mediocres. Comentó Sukuna, provocando que los insultos que Bakugo iba a lanzarle quedaran atascados en su garganta. Me divertí, bastante. Y fue debido a ti. Aunque no esperes que te dé las gracias. Prosiguió el peligrosa, mirando fijamente el ensangrentado rostro del otro adolescente. No agaches la cabeza como si fueras idéntico al resto de escorias. Tu ambición y peculiaridad fueron suficientes como para hacer que admita que esto fue una pelea. Alimenta tu orgullo con eso. Eso fue un halago sincero. Sin trampas o un doble sentido detrás. Sin saber qué responder, Bakugo se mantuvo en silencio tras las palabras de Sukuna. Sus ojos temblaban al no entender qué carajo sentir ahora. Hasta que por fin volvió a abrir la boca. Yo me rindo. Admitió, con un susurro casi inaudible. Midnight se acercó para comprobar el estado físico del rubio, mientras que Cementos hizo lo mismo al acercarse a Sukuna. No te escuché bien, ¿qué fue lo que? Dije que me rindo. La interrumpió Bakugo, alzando la voz para dejárselo en claro. Aún no puedo vencerlo. El rubio cerró sus puños y, usando todas las fuerzas que le quedaban, se puso de pie. Apartando de paso la mano que Midnight le había extendido para ayudarlo. Pero esto no cambia nada. ¿Me oyes? Añadió, con un tono que desafiaba su propia rendición. Esta será la primera y última vez que dejaré que me superes. Me haré mucho más fuerte, y cuando finalmente me convierta en el héroe número 1, te mataré. Retó con fiereza, tambaleándose y siendo detenido por Midnight antes de que avanzara hacia Sukuna. Y tú tampoco te atrevas a perder antes de que eso pase. Tengo que ser yo quien borre esa sonrisa de mierda de tu cara. Concluyó el rubio explosivo. Bakugo se rinde. Ryomen Sukuna pasa a la tercera ronda. Anunció Midnight, entendiendo que eso sería lo último que el estudiante de las explosiones tenía para decir. El ambiente en el estadio cambió para volver a la normalidad. La preocupación siendo reemplazada por gritos y celebraciones. Esta pelea sin duda fue mucho más terrorífica que la de Izuku Midoriya contra Shoto Todoroki. Pero al menos ambos demostraron sus talentos y determinación. La verdad, nadie sabía cómo tomar todo esto. Este sería el festival deportivo más extraño en años. Bien, cada vez que estés desmotivado, recuerda este sentimiento de inferioridad. Comentó Sukuna. Y úsalo para hacerte más fuerte. Espero que la próxima vez que hagamos esto sea mucho más divertida. Dejando esas palabras grabadas en la mente de Bakugo, Sukuna se giró y partió en el rumbo opuesto para salir de la plataforma con pasos despreocupados. A duras penas, Bakugo se subió en uno de los robots camilla que llegaron para recogerlo y llevarlo para ser tratado. Oye, la enfermería está en la otra dirección. No te sigas sobreexigiendo. Le gritó Midnight al peligrosa, apresurando sus pasos para seguirlo. ¿Por qué pasó de jueza a tener que hacerle de niñera? Te buscaste un pleito con alguien muy fuerte y atemorizante. No me sorprende que terminaras así. Bromeó Kendo, dando unas palmaditas en la nuca de Monoma. El rubio de la clase B no dijo nada, frotándose con cuidado su nariz inflamada y aún morada. Espero que sean conscientes de cuán irresponsable fue eso. Lo llevaron excesivamente lejos esta vez. Regañó Recover Eagle, hablándole a los dos jóvenes con un tono severo y una mezcla entre decepción y enojo. Cielos santos. ¿Qué les pasa a los chicos de hoy en día? La anciana enfermera terminó de tratar y vendar al hechicero. En la otra camilla, Bakugo solo miraba al techo sin decir una palabra. A Recover Eagle no le costó demasiado curar y desaparecer los pequeños cortes y moretones que el rubio sufrió por todo el cuerpo, pero se aseguró de que sintiera claramente el ardor del alcohol cuando desinfectó sus heridas para darle una lección. El tema de sus dientes faltantes era una cosa aparte, tendría que ver a un dentista para eso. No volveré a curar heridas que sean provocadas por tu propia insensatez. Advirtió Recover Eagle, haciendo una seña hacia el pecho nuevamente vendado del peligrosa, el cual se acomodaba para sentarse en el borde de la camilla con una expresión aburrida. Solo sirves para esto, ¿y ahora no quieres hacerlo? ¡Qué chiste! Comentó Sukuna con sarcasmo. ¿Qué hay del mocoso de pelo verde?
Siempre le curas las heridas sin decir ni pío. Y ahora de repente no quieres hacer lo mismo con las mías. ¿Tienes algún problema conmigo, anciana? Recovery sacudió la cabeza. Dios, lidiar con este niño sí que le hacía doler la cabeza. Ya hablé de eso con Midoriya. Además, en su caso sus heridas son consecuencias de su don. Mientras que en el tuyo, tus heridas son resultado de tu propia arrogancia y exceso de confianza. Tienes que dejar de sentirte invencible. No vengas a intentar negarme que no pudiste haber terminado esa pelea muchísimo antes de que algo como esto ocurriera. Volvió a regañar la mujer mayor. ¿Qué estás insinuando? Ese trapo mal cocido nunca hubiera sido capaz de sacarme tan fácilmente. Intervino Bakugo con indignación, refiriéndose a las nuevas suturas que Recovery Girl aplicó en el torso del peligrosa. Tiene suerte de que no quise quemar las retinas de sus ojos con mi granada de luz. El rubio iba a seguir quejándose, pero la mirada fulminante de la anciana hizo que mejor cerrara la boca a regañadientes. No puedo creer que estos dos estén bajo la enseñanza de Toshinori. Por suerte Aizawa debería ser más firme con ellos. Pensó Recovery Girl con un suspiro agotado. ¿Seguro de que puedes si quieres continuar? Debes estar exhausto luego de que usará mi don en ti 2 veces en un mismo día. Preguntó, con una voz más preocupada al ver que el peligrosa bajaba de la camilla y volvía a vestirse con un nuevo uniforme deportivo. Sin responder, Sukuna simplemente caminó y salió de la enfermería. Había perdido todo su tiempo ahí, así que tenía que dirigirse a su siguiente combate de inmediato. Maldito bicho raro. Murmuró Bakugo al ver cómo el hechicero se largaba. Y la enfermera logró oírlo. Mientras sigas con esa actitud, no habrán dulces para ti, jovencito. Regañó la anciana. Ni quería. Se negó Bakugo casi al instante.